Vimeda llepa al escritor cangués Xosé María Rodríguez el centro del mundo. Y dende aí compón Carreiros de la vida, una obra de 30 pasaxes sobre la memoria, publicada por sello editorial Trave. L'autor de Tiempo de Nublina, o El canto del gallo, escribe esta narrativa en asturiano occidental, donde hay mucho de la propia vivencia, pero también de elaboración al través de la ficción. Carreiros de la vida é un libro de narrativa. Está compuesto de 30 pasaxes de memoria, separados en tres partes: aquel pequeno mundo, outros mundos e al mundo enteiro. Pero aunque pareza que é moi biográfico porque está escrito en primeira persona, en realidad tienen elementos reales, elementos imaginarios que están mecíos, porque, como decía García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y en eso como la recuerda tiras de los registros de memoria donde se va guardando aquello que es biográfico, pero también muchos elementos imaginarios que va sumando a los registros de memoria. Esta mañana temprano, en un árbol muy florido, cantaban los ruiseñores, canciones para el padrino. En la primera parte, aquel pequeño mundo, ya el mundo de la niñez, el mundo que se desendolca en el pueblo, donde todo piensas que empieza y acaba en el pueblo, donde todo son miedos, supersticiones, peligros, pues el miedo a pasar por la noche por delante la puerta al cementerio, los peligros de vivir a la vera del río, con las crecidas, o las medranas que te daban al contraste con las alimañas de la naturaleza, los llobos, los osos, las muñechas, o en el caso que cuenta el libro, la víbora, una picadura de víbora que afecta en este caso al protagonista. El novio le dio a la novia una anilla de oro fino, ella le dio la palabra, que vale más que el anillo. La segunda parte, otros mundos, y el mundo de la experimentación. Son pasajes de experimentación donde sales del pueblo, por primera vez vas al cine, en este caso a ver Tarzán de los monos, y que después tienes la oportunidad de salir al extranjero y al contraste en Toulouse, con que puedes ver el último tango en París, que estaba prohibido aquí en España, de donde volví con una revista pornográfica entonces prohibida en España y el LP de Paco Ibáñez en el Olimpia. Pero también la primera vez que vi el mar, o que el niño vio el mar en la playa de Cuevas en su arca y dice, uy, qué pozón, mucho más grande que el del río donde me baño no pueblo, o la primera vez que vio el tren en Pravia, y entonces exclamó, uy, un tren de verdad, porque los que viera hasta ese momento ya eran los de las películas del oeste en blanco y negro en la televisión. A la luna la acompañan un sinnúmero de estrellas, a la novia acompañamos toditas sus compañeras. Pues la tercera parte fala del mundo entero, y el mundo entero, pues, y aquel que veis pesando desde las ilusiones de la niñez o la juventud, hasta ver las realidades, la hipocresía, los horrores, todo lo que comporta este mundo entero. Y entonces, dentro de los pasajes del mundo entero, pues fala un poco de eso, de migrantes, de gente que fueron fusilados cuando la guerra, episodios sobre todo de Madrid, de la Conocencia de Madrid, del Centro Asturiano de Madrid, o de la Asociación Concello de Asturias, que después hicimos y esbrexamos allí por lo asturiano y por cultura asturiana. O sea,
de lo que comporta abrirse al mundo.